Días atrás recibí una pregunta vía Instagram. Me preguntaron qué tipo de guerra o combate va a conducir Israel dentro de la Franja de Gaza. La pregunta la realizó Juan Roldán. Muchas gracias por escribirme, Juan. Realmente la pregunta me pareció muy válida, muy inquietante, un muy buen tópico y decidí, obviamente, claro, responderte y aquí tienes tu respuesta, lo mejor que puedo dar. Distinguir una guerra es el primer paso para poderla desarrollar. Israel tendrá que utilizar todos sus recursos a su alcance para poder conducir esta guerra. Recursos a su disposición que van desde la política, economía, diplomacia, conceptos cognitivos, por supuesto la parte militar. Yo no podría dejar de lado el concepto propagandístico y mucho menos la inteligencia militar. La guerra es un todo, un absoluto todo. Y esto incluye al combate o a la guerra urbana. Israel tendrá que integrar a su ejército, a las fuerzas de defensa de Israel, tendrá que integrarla con la sociedad civil. Ese sería el primer paso. Yo creo que ya lo hicieron y lo hicieron prácticamente bukutu de inmediato. ¿Por qué? Porque Israel es un país disciplinado en este concepto. Obviamente por todas sus características, sus condiciones y esos ataques continuos diariamente los van haciendo o les requiere ser disciplinados y unirse en estas condiciones. Precedencia. Yo siento que esta guerra no va a ser exacta ni igual a lo que ya hemos visto en otros estallidos similares dentro del conflicto israelí-palestino. Dentro de esta precedencia me remonto al 2012, donde Hamas y la Yihad Islámica Palestina lanzaron 200 cohetes iniciales, terminaron tirando 1520 cohetes y Israel en aquel momento movilizó a 57,000 reservistas. Al final de cuentas, la operación le pusieron pilar de defensa y inmediatamente Egipto entró a mediar y 9 días después prácticamente la situación se aplacó completamente. Para el 2014 las fuerzas aéreas de Israel no pudo sellarle los túneles a Hamas desde el aire. Y esto debido a los ataques y a las incursiones que habían hecho a través de estos túneles, ¿no? Pero la Fuerza Aérea no pudo destruírselos. Al final de cuentas, el ejército de Israel entró a territorio de Gaza, penetró cerca de 2 o 3 kilómetros en profundidad y condujo operaciones en aquel momento. 2 semanas después, Israel terminó retirándose debido a la resistencia tan férrea que hubo por parte de Hamas. Para el 2023, o sea que en mayo de este año, par de meses antes de lo que hemos visto todos, que ha sido espeluznante y que ha traído obviamente a colación, ha cambiado todo este panorama, ¿no? Para mayo del 2023, la Yihad Islámica, en otra oleada de ataques, se contabilizaron 1,468 cohetes lanzados desde la Franja de Gaza a territorio israelita. Israel lanza operaciones militares, la situación la manda vía aérea y estos ataques aéreos logran apagar un poco el asunto. Sin embargo, una vez más Egipto entra, intercede a negociar la tranquilidad de la situación y no puedo decir que la paz, pero sí la tranquilidad de ambos bandos, esta vez junto con Qatar y los Estados Unidos. Esta sería la precedencia, pero en esta ocasión a mí me parece que a Hamas se le pasó la mano. Y se le pasó por largo. Y es por eso que no va a ser igual que en otras ocasiones. Esa precedencia que les acabo de hablar, llámese del pasado o ya histórica, ¿no? Israel va a ir con todo. Y esa es la sensación que yo tengo.
Y ellos están resentidos, lo que logro percibir, están resentidos, están dolidos por este ataque cizañoso que hizo Hamás. Y sí, realmente se les pasó la mano. Pero bueno, distinguir esta guerra, ese sería el primer paso que nos indicaría cómo va a desarrollarse y por dónde. Bueno, definitivamente creo que va a ser dentro de la Franja de Gaza. En los últimos 20 años, o tal vez más, podría decirse que los últimos 10, 15 años de la década del siglo XX, estos últimos 15 años más estos 23 años que llevamos del siglo XXI, todos los conflictos se han desarrollado en áreas pobladas. ¿Dónde nos lleva esto? ¿A qué se combatió en Sarajevo, en Mogadiscio, en Grozny, en Mosul, toda la invasión de Irak? Por supuesto, importante, Siria. ¿Y qué tipo de guerra nos indica que ha habido? Pues ha sido un combate urbano, una guerra urbana. Se tiene que mirar y contemplar en muchos sentidos. El combate urbano es una especialización de guerra. No todo el mundo está preparado para pelear o combatir dentro de lo que es un área urbana. Por consiguiente, tiene un abanico de situaciones. Pero, ¿cuáles serían los impedimentos para Israel? ¿Qué se contempla dentro de un combate urbano para Israel? ¿Cómo se conduce el combate urbano como tal? Vamos a empezar por el primero, ¿no? La primera pregunta, ¿cuáles serían los impedimentos? Sin dudarlo, la pregunta a seguir es, ¿qué hacemos con los civiles? ¿Cómo separar civiles de Hamás y cómo no destruir tanto civil, no matar tantos civiles? Esa es la primera pregunta a hacerse. Y creo que este sería uno de los grandes impedimentos de todas las fuerzas armadas israelitas. Una problemática que ha dividido al mundo. Toda la parte internacional está dividida, las críticas vienen de un lado, del otro, etc. O sea que este sería el primer impedimento que yo vería de magnitud y a contemplar, por supuesto. Aclaro, voy a hacer la aclaración. Israel, precisamente anoche, la noche fue incesante, implacable. Las incursiones aéreas israelitas a Gaza cada media hora. Las baterías de artillería no descansaron en toda la noche, al extremo que cayó una bomba en una iglesia ortodoxa donde habían refugiados y ahora tenemos 15 muertos. Pues bien, ¿por qué Israel está haciendo esto? Primero, está desgastando. Segundo, está debilitando al enemigo. Tercero, no tengo la menor duda que exista un grado de desquitarse la situación, este resentimiento que tienen. Y por el otro lado, obviamente atacar puestos importantes que obviamente van a neutralizar y a disminuir a Hamás. Pero estos ataques aéreos y estas baterías de artillería causan grandes pérdidas civiles. ¿Por qué? Por la magnitud de las bombas. Son bombas de 500 libras hacia arriba, con una capacidad destructiva impresionante y cubren un radio muy grande a la hora en su expansión, ¿no? Son hechas para eso. Y esto nos causa una gran pérdida de civiles. Sobre todo porque el espacio dentro de la Franja de Gaza es un espacio reducido. Pues bien, vía terrestre. Si Israel decide incursionar vía terrestre, las bajas civiles van a ser controladas. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero cómo así? Sí, ya lo van a ver. Van a ver por qué van a ser controladas. Bueno, empezaré. No se pretende dar una clase de combate urbano ni enseñar aquí a nadie a combatir en una ciudad. Este no es el objetivo de esto. Esto es un concepto más informativo. Esto es para todos los niveles, desde las críticas hasta el último de la fila. Entonces aquí no se pretende enseñar ni dar clases de combate urbano.
Al final voy a conducir las conclusiones de cómo va a ser la guerra de Israel dentro de Gaza. Combate urbano tiene características operacionales. Hay características de alta y baja intensidad, características obviamente de la ciudad. Si la ciudad tiene costa, si no tiene costa, si la ciudad es muy alta sobre el nivel del mar o está a nivel del mar. Movimientos de inteligencia dentro del combate urbano son esenciales, conocimiento del terreno y algo importante, la ingeniería. Los cuerpos de ingeniería dentro de lo que es el combate urbano son esenciales. Esto nos lleva a técnicas básicas de movimiento individual, dentro y fuera de lo que son las estructuras. ¿Qué son las estructuras? Todos los edificios, las casas, etcétera. Eso me refiero a estructuras. Entonces, estas técnicas básicas de movimiento individual son esenciales tanto dentro como fuera de las estructuras y claro queda que a contemplar las áreas peligrosas comunes. ¿Qué son las áreas peligrosas comunes? Parques, terrenos espaciosos, perdón, áreas en conjunto, en común. Estos son áreas peligrosas. Hospitales, yo lo considero un área peligrosa. Líneas de abastecimiento del enemigo o de las líneas civiles son áreas peligrosas. Mercados, comercio son áreas peligrosas. Esto entraríamos a lo que es el combate urbano y la doctrina moderna. Cada ejército tiene su doctrina, pero bueno, esto nos lleva a la ofensiva de combate urbano. Y se lleva en fases de ataque, o sea, esto no es que todo el mundo entró, y acabó todo, no, esto es por fases. Primero se consigue un concepto, posteriormente otro concepto y va escalando por fases operativas. La organización y el control de unidades. Si va establecida entre batallones y pelotones o si es una división la que llegó a asediar la ciudad, etc. Esto dependiendo del esquema o la estructura del ejército que se tenga. Pero hay que considerar esta organización y este control. Patrullaje de zonas urbanas se tiene que caracterizar por tácticas también de baja y alta intensidad, observación, comunicación y movilidad del ejército de estas unidades, una zona de control, una zona de protección y todo lo que podemos decir protección de periferia, que normalmente lo hace la policía militar, por lo menos al menos dentro de lo que es el ejército americano. Logística, se tiene que tener en consideración no uno, no dos, se tiene que tener muchísimas líneas y opciones de abastecimiento de la tropa dentro de este concepto urbano. Aquí estaríamos hablando de conceptos desde el aéreo, marítimo o terrestre. Esto nos lleva a las técnicas individuales de combate urbano. No son lo mismo las técnicas básicas de movimiento. Individual, no. Las técnicas individuales de combate urbano tienen características y conceptos diferentes. Ya estamos hablando de algo más global, más general, más amplio, perdón. Y aquí nos llevamos a lo que es los conceptos de penetración, o sea, de ataque, y conceptos defensivos dentro de esta ciudad. Técnicas de disuasión son muy importantes tener en consideración dentro de lo que es el combate urbano. ¿Por qué? Porque no puedes ir matando indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque te ganas al enemigo, a los civiles del enemigo o a la ciudad que estás conquistando o controlando. Es importante mantener cierta amistad con estos civiles. Esto nos lleva a una operación urbana donde la preparación de los efectivos es esencial y más aún la especialidad del combate que se conduce. La ayuda a la población civil, ese hacerse amigo, es importante considerar esa ayuda a los civiles. Primero por humanidad y segundo porque
no deja de ser bueno. Y esto obviamente está aplicado para las unidades terrestres como tal, ¿no? Objetivo primario, conquista, en el caso israelita. ¿Qué tiene que hacer? Asegurando y manteniendo todo el terreno, la utilización de todos sus recursos, tanto de aviación, de artillería, el apoyo aéreo y algo muy importante, la ingeniería. Estos cuerpos de ingenieros de combate son esenciales dentro de la ciudad porque se necesitan meter dozers, o sea, los bulldozers, los tractores, para poder remover escombros, hacer barricadas, hacer líneas de defensa, proyectar barricadas para que el enemigo no pueda penetrar y atacarte. O sea que aquí los ingenieros de combate son esenciales. Muy sencillo también, conceptos como desminar una calle, desminar un edificio, crear un puente, restablecer una línea de comunicación o cortar líneas eléctricas para que los soldados no mueran electrocutados. Todo esto es importante y por eso son importantes los cuerpos de ingeniería de combate. Dentro de un combate terrestre de esta magnitud, básicamente es importante tener en cuenta de que esta combinación de armas es esencial. Considerar estos nos lleva a las operaciones avanzadas. Tienen que ser unidades bien adiestradas, o sea, de nivel superior. Normalmente se utilizan estas unidades en grandes extensiones de terreno urbano aplicable a la Franja de Gaza y evitando destruir lo menos posible lo que es la presencia de civiles y los conceptos civiles. Normalmente esto lo hace una fuerza de despliegue rápido, ¿no? A donde ya a este nivel es necesario tener tiro selectivo. ¿A qué refiero tiro selectivo? Lo que les dije al principio, que si Israel entra terrestremente, las bajas civiles se van a aminorar. Para mí el tiro selectivo es que vas a seleccionar a dónde vas a matar y a quién vas a matar. No es esa bomba que cae y acabó con todo y hay 15 muertos de un solo golpe, sino que vas a matar 2, 3 terroristas y hasta ahí. No hay muertos civiles. O sea, por eso les dije que era mucho mejor la entrada terrestre que los ataques aéreos o de batería que se están haciendo. Demolición controlada, ya no vamos a ver esto, ¡pum!, el edificio derrumbado completo, no, ya hay una demolición controlada que es simplemente volamos un túnel, contemplamos una puerta, rompemos una pared, pero no nos llevamos el edificio completo. Armamento especial, ya el armamento cambia, señores, ya el armamento no es este rifle grande, el rifle de combate, sino que ya son armas más pequeñas, más compactas, para poder entrar en terrenos mucho más angostos y tener mucho mayor movilidad. Para este ejemplo podría utilizar ¿cuál? La M4, todo el mundo la conoce. Este tipo de arma, que es un arma mucho más compacta que puedes ir operando de manera mucho más cómoda, ¿no? No te va a chocar con las paredes. Bien, una lucha antiterrorista definitivamente va a ser así. Y todo esto tiene que ser con movimientos muy rápidos, con un apoyo de fuego. Y estos movimientos, ese momentum es supremamente importante porque en el momento en que la tropa entre, no puede dejar que el enemigo se reagrupe. Tiene que ser un movimiento muy rápido para poder realmente ser efectivo. Aquí tenemos que batallas tridimensionales. Y esto es lo que va a suceder en Gaza. Una batalla tridimensional donde se tiene que controlar las áreas de superficie. Primero, el terreno sobre la tierra. Sistemas subterráneos que conlleva desde drenajes, alcantarillado, túneles, que es aplicable en gran escala a Gaza, líneas de comunicación y estructuras elevadas. Y esto es un concepto, como les dije anteriormente, por etapas. Va a ir poco a poco desarrollándose por las etapas que va llevándose a desarrollar.
Normalmente dentro de algo que recalco acá, que sería importante, la visualización. Los manuales dicen que la visualización dentro de un área de combate urbana es de 200 metros. La experiencia me dice que no son 200 metros, esos son los manuales. En la práctica, si logras ver a 100 metros de distancia con cierta claridad, te puedes dar por bien servido. Normalmente la visibilidad es muy limitada para la tropa dentro del terreno, porque hay fuego, hay humo, hay polvo, hay escombros, hay movimientos que levantan basura y todo esto te va limitando la visibilidad. Toma tiempo. Claro que toma tiempo. ¿Y por qué toma tiempo? Precisamente porque hay un tiro selectivo. No se puede matar a todo el mundo que se mueva o se atraviese. Ya las tropas terrestres tienen un contacto visual donde ya determinan si son civiles o si son enemigos o nudos de enemigos, ¿no? Y por esto es que el descenso de las bajas civiles. Creo que no sé qué más me puede ocurrir acá, pero bueno. Espero haber respondido la pregunta, Juan, y espero que a todos les haya gustado. Y nada, los dejo. Vamos a ver qué va aconteciendo durante el día. Creo que en este fin de semana vamos a ver una invasión de Israel a la Franja de Gaza vía terrestre. Vamos a ver si es así, señores. Estamos conectados. Nos vemos para la próxima. Bonito día.